Seguimos con el siguiente punto del orden del día, el punto número 12, debate y votación de la proposición no de ley número 3719 sobre el derecho de los padres a elegir libremente la educación y formación moral de sus hijos, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para lo cual tiene la palabra el señor Arranz. Gracias, señor presidente. Señorías, la presente proposición no de ley se fundamenta en la libertad y en el ejercicio de derechos legítimos de los padres, principios y derechos que recoge nuestra Constitución, artículo 27.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En el Estatuto de Autonomía, artículo 21, que habla que los poderes públicos aragoneses, entre otras cosas, garantizarán el libre desenvolvimiento de la personalidad de los alumnos en el marco del respeto a los principios constitucionales y en la normativa y tratados internacionales de aplicación en nuestro ordenamiento, que viene a decir que la educación moral es un derecho de los padres y derecho a elegir la educación que prefieren para sus hijos, un derecho que el Estado no puede negar ni manipular. Me refiero al artículo 26 de la Declaración Fundamental de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el artículo 2 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Los padres son los primeros responsables en la educación de los hijos y los titulares de su educación, especialmente en materia moral y religiosa, donde lo son en exclusiva. Son titulares de ese derecho y deber que deriva de la patria potestad que solo pueden perder, como saben, por una sentencia motivada y firme. Evidentemente, el Estado puede intervenir legítimamente en la educación de los menores, pero su intervención posee un carácter promotor, supervisor, subsidiario y organizativo, como se desprende del artículo 9.2 de la Constitución o del artículo 18.2 de la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño. El Estado y el sistema educativo está legitimado a transmitir los valores que emanan directamente de nuestra Constitución. Pero ahí el Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de febrero de 2009, matiza que, por el contrario, será exigible una posición de neutralidad por parte del poder público cuando se esté ante valores distintos a los anteriores, es decir, valores que no estén en la Constitución. El Tribunal Supremo, además, nos dice y se posiciona en contra de todo tipo de adoctrinamiento en el ámbito educativo, entendiendo por adoctrinamiento imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidos. No pretendemos ni prohibir ni impedir que otros menores, con el permiso de sus padres, puedan recibir ciertos contenidos, talleres o formaciones. Únicamente queremos velar por la libertad y por el derecho de los padres para decidir y ejercer sus derechos con respecto a sus hijos en cuestiones relativas a formación moral, religiosa, sexual o ética. Puedan contar con la información precisa y previa a aquellas formaciones o talleres para que en libertad puedan autorizar o no que se impartan a sus hijos. A veces se puede tratar de cuestiones de fondo, no desea que sus hijos reciban ciertos contenidos. Otras veces puede tratarse no de fondo, sino de que no entienden que la edad de sus hijos no es la apropiada para ese contenido, puede ser en un momento posterior. Y otras veces se pueden oponer porque quien va a impartir esa formación pues no les parece la persona más idónea o no tiene la preparación o la titulación que ellos entienden más oportuna. Un ejemplo de adoctrinamiento ideológico y político, pues lo tenemos, por ejemplo, en Cataluña, lo que se ha hecho con el tema del separatismo y lo que se les ha inculcado a los menores del odio a España, los pequeños envueltos en esteladas, pintando esteladas, cantando canciones frente a comisarías de la Policía Nacional, diciéndoles que los policías y guardias civiles eran los malos que venían a pegarles con las porras. Todo eso es un adoctrinamiento repugnante y perverso. Otro ejemplo de otro tipo de taller, a otro nivel, por supuesto, en cuanto a sexualidad y afectividad, que se impartía a niños de unos 6 años sobre el placer, la exploración del propio cuerpo y el de otros, la masturbación, la existencia de hasta 32 opciones o tendencias sexuales, la determinación del propio sexo y género únicamente por la voluntad y cuestiones socioculturales, negando las implicaciones de la naturaleza, la antropología, la biología o la psicología. Son cuestiones controvertidas. Es más, si se imparten a menores de edad y por personas con una titulación o una formación cuestionable.
¿No es legítimo acaso que un padre se preocupe porque ese hijo pequeño igual no reciba ese cursillo en el momento adecuado o no lo quiera recibir para su hijo? Pues por supuesto que sí. Si bien los que a menudo se erigen defensores de la libertad son casi siempre los más intolerantes, los más sectarios y los más totalitarios, pretendiendo imponer a todos sus verdades y dogmas, el pensamiento único del que no se puede disentir. Llamo la atención de que no estamos aquí apoyando ni atacando ninguna ideología concreta. Hoy serán unas ideas, mañana serán otras las que se quieran inculcar. Estamos hablando de neutralidad, de que no se adoctrine en ningún sentido a esos niños. Tampoco me gustaría que les impusieran dogmas o principios que pueda tener Vox o eso. No, la política y la ideología fuera de las aulas. Eso es lo que estamos defendiendo. Terminaré con un hecho histórico. En la antigua URSS se levantó un monumento a un niño, Pavel Morozov, cuyo mérito digno de tal reconocimiento por el régimen comunista fue el de delatar a sus propios padres sobre conductas contrarias al régimen. Ellos fueron represaliados, por supuesto. Aquel niño había sido debidamente adoctrinado. Gracias, señor Herrán. ¿No hay algún inconveniente para que se vote esa transacción, que evidentemente no han llegado todos los grupos, sino solo con los enmendantes? Entiendo que no hay ningún problema para que se vote. Pues entiendo por separado o todo. Separado en los dos puntos que he leído. Si quiere que repita algo, lo repito. Luego que nos lo facilite. Pues votamos el primer punto. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos favorables 31, votos negativos 34, ninguna abstención. Por lo tanto, decae el primer punto. Votamos el segundo punto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos. Votos favorables 19, votos negativos 46. Por lo tanto, decae también el segundo punto.